Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay un restaurante que es muy conocido, no se llama el Fridays. Pero ¿cómo se llama el Fridays? Gracias a Dios es viernes y todo el mundo lo conoce como Fridays. Y para serles sinceros, para nosotros en el mundo de la prensa los viernes son normalmente aburridos, porque la gente se va a pasearse y la gente dice viernes, sábado chico, y como que la gente se olvida de la cosa. Pero estamos en el Perú, país bendito, para todo lo que nos estamos metidos en este tema y en lo que ahora se llama la política judicial o la judicialización de la política. Miren, ustedes ya saben todo lo que ha pasado, el tema de Nicanor Boluarte, lo han detenido a Mateo Castañeda, y como ustedes saben, Nicanor Boluarte es quien es. Hay que aclarar siempre, y esto es importante verlo en la imagen, que Nicanor Boluarte está siendo detenido por supuestamente haber realizado una serie de coordinaciones en el aparato del Estado en su beneficio, en el de su partido, inclusive con asignaciones presupuestales. ¿Correcto? Esa es la parte truculenta para este señor. Evidentemente el EFICOP lo ha estado siguiendo, lo ha estado grabando, lo ha estado pinchando, y seguramente con sentido y con la ley de su lado, pues está siendo investigado. Lo de Mateo Castañeda, la gente lo está confundiendo. ¿En qué sentido? Mateo Castañeda ha sido detenido en su condición de abogado de Nicanor. De Nicanor, ¿no es cierto? Después es abogado de DINA para el caso Rolex. Este caso no es Rolex, ¿correcto? Entonces, ¿qué se le achaca? Que él se habría reunido a instancias del general Morán, que es un hombre muy poderoso, muy amigo de Gorriti, en fin, sus amigos Zambrano, es un tipo que sabe perfectamente de interceptación y escucha, hombre de inteligencia, es un geín, no es cualquiera, Carlos Morán. Que Morán, como se dice en la jerga, lo hubiera centrado para que Mateo Castañeda, que no es cualquiera, es un abogadazo, ha sido fiscal supremo, se reúna a comer un ceviche con Harvey Colchado. Pescados Capitales. Bueno, bacán, le gusta ese ceviche. Y con picarones y tal. ¿Qué hacía Harvey Colchado, que es un policía adscrito al EFICOP, que tiene que respetar la jerarquía de su jefa, por ejemplo, Marita Barreto, que es su jefa, reuniéndose a comer un ceviche con el abogado de un investigado? Para que el abogado le diga, seguramente coloquial, ceviche, oye, dile a Marita pues que lo suelte a mi cliente, pues hermano, que lo saque de las investigaciones. ¿Por qué era una reunión pues coloquial? Porque entiéndase que Mateo Castañeda, si quería hablar con Marita o con quien sea, entra caminando, porque él es abogado personado. Y los abogados pueden entrar a hablar con los jueces, o con los fiscales, o con los secretarios. Es lo natural. Ahí no hay un tráfico de influencias. ¿No es cierto? Habría tráfico de influencias si es que él se ha sentado y le ha prometido a Harvey: si tú convences a Marita que suelte a mi cliente, el señor Boluarte, yo te concedo tu ascenso. Y para conseguir el ascenso, ella tendría que tener un vínculo, una promesa de la Presidenta de la República. Eso es lo que se debe investigar. ¿Estamos ahí? Cuando lo detienen a Nicanor Boluarte, lo único que ha dicho el señor es esto, que él no es cabecilla de ninguna organización criminal. Veamos casi la única declaración del señor. Escuchemos. Muy buenas tardes, nosotros estamos transmitiendo en vivo. Entonces, pasada la 1 de la tarde, está saliendo Nicanor Boluarte, acompañados de agentes de la DIVIAC. Señor Nicanor, usted es parte de esta organización. ¿Qué responde? Niego absolutamente todo. ¿Pagó sobornos a sus prefectos? A nadie. No tengo ninguna organización. ¿Ha incurrido en el delito de tráfico de influencia, señor Nicanor? Soy inocente. Señor, salga. Entonces, de Nicanor Boluarte, Patricia. Ya. La imagen de cuando Harvey le mete golpe a la casa de la presidenta es humillante porque es la presidenta, y esto también es humillante porque estaban deteniendo al hermano, y en el jaleo el señor niego todo. ¿Correcto? En las investigaciones lo van a comenzar a cucharear, el FICOP es duro para las investigaciones y va a una mazmorra. Pero Dina Boluarte, el día de hoy, en vez de salir a dar una conferencia de prensa, lo único que hace en una actuación que no tiene nada que ver con este tema, al final de su locución, siempre leída, la señora, sabiendo lo que estaba pasando, se come el trance y lo único que dice es que cree en la justicia del país. Piquiti, paquiti, po. Veamos. No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país.
Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria. Creo en la razonabilidad de los que administran justicia. Por si acaso, el fiscal dice, quiero una detención preliminar, quiero un allanamiento, quiero tal, y se lo pide un juez. Ulteriormente ha sido un juez el que ha dicho, vayan para adelante. Ese juez se llama Richard Concepción Carguancho, otra vez sale a la picota. Para ver este tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, hemos invitado al doctor Julio César Espinosa, que es especialista en Derecho Procesal Penal, y a Juan Carlos Liendo, que es además hombre de inteligencia, tiene boca de brujo, porque le estaba hablando de la organización, vamos a decir, de la policía política antes de ayer. Doctor, buenas noches. Feli, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? A ver. Le pido al doctor que se centre en el aspecto estrictamente jurídico del tema, habida cuenta que usted es abogado. Y todos los abogados defienden clientes y todos los abogados tienen reserva profesional. Entonces, ¿van a comenzar a allanar a todos los abogados y meter preso a todos los abogados por interceder por sus clientes? ¿Cómo lo ha visto usted desde el punto de vista penal? A ver, dos cosas. Lo primero es que, al margen de los detalles y los avatares de este caso específico, los allanamientos se han convertido en una medida que la Fiscalía los está utilizando indiscriminadamente en casi todos los casos que hemos conocido en los últimos años. Y eso no puede ser. ¿El allanamiento es una medida legal? Por supuesto que sí, siempre y cuando se realice de manera prácticamente excepcionalísima. En este caso, además del allanamiento, lo que llama la atención poderosamente es que hay una detención preliminar que además se impone con mandato de incomunicación. Pocas veces se dictan mandatos de detención preliminar con esa medida adicional. O sea, aislamiento total de la persona para que no pueda tener comunicación, salvo con su abogado defensor, con las limitaciones que eso tiene. Ya, pero dígalo a Volarte, a su abogado también lo han metido y lo han incomunicado. ¿De dónde va a conseguir un abogado? ¿En un kiosco? ¿Qué sucede? En la detención preliminar con mandato de incomunicación adicional solamente se dicta en casos realmente graves de organizaciones internacionales, tipo Cártel de Tijuana, cuando hay que desarrollar una operación pues transnacional de gran envergadura. Este no es el caso, más allá de las implicancias políticas que de hecho tiene, sí. Pero como tú decías, una detención preliminar en nuestro país prácticamente no es controlada por el juez. Una detención preliminar la requiere el fiscal y el juez inmediatamente la va a dictar, casi acríticamente. Por eso es que, en algunos casos, lo hemos visto la semana pasada en otro caso emblemático, la sala revisa una detención preliminar y puede revocar, puede anular, puede ordenar la libertad de alguna de las personas porque... Lo que ha pasado con la señora González Yep, por dar un ejemplo. ¿Ya? Exacto. Entonces, es fundamental que en ese momento los órganos llamados a ejercer el control de lo que está haciendo el Ministerio Público, que realmente es el gran poder acumulado en los últimos, yo diría, años, ejerzan su real control. El juez de primera instancia normalmente no lo hace. Repito, en este caso Carguancho, Richard Concepción Carguancho. Un pedido de detención preliminar se resuelve en 2 horas, prácticamente con la información que viene en secreto de la Fiscalía. El único llamado a poder realizar un acto de control más o menos razonable, en este caso también lo puede hacer en una semana como máximo, antes de que venzan los 10 días de detención, sería la sala de segunda instancia que podría, como ha ocurrido la semana pasada, revocar algún aspecto de esta medida. Y ahora, en este caso particular, el señor Boluarte, y la particularidad es que el señor Boluarte le está metiendo a la cárcel a su vez a su abogado y los incomunican. Entonces salía run de que Mateo Castañeda se había cogido la colaboración cuando Mateo Castañeda también ha salido a decir que esto es algo absolutamente irregular. ¿Se le puede forzar a un abogado con una cana, hablando en términos reales, porque es una mazmorra, los sótanos de la DIVIAC, a echar a su cliente? Estamos hablando en idioma canero, por si acaso. ¿Eso es algo normal? Para empezar, la práctica de detener para procurar colaboraciones eficaces, forzadas, bajo condiciones realmente adversas de una persona, sea quien sea, es una práctica perversa.
que lamentablemente se ha institucionalizado en nuestro país en los últimos años. Y creo yo que tiene que haber un momento en que alguien en el Perú, ojalá sea el Tribunal Constitucional, si el Poder Judicial no lo hace, ponga los puntos sobre las IES. La ultimita para dar una luz a lo que nos va a decir el coronel Liendo. Dios no quiera, ¿no? Pero Liendo es un hombre formado en inteligencia y los militares están preparados para que los metan al sótano de la DIVIAC 4 años y no hablan porque tienen una preparación psicológica, física, moral. El caso de Mateo Castañeda es diferente. Lo que me llama la atención es que la gran piedra de toque, que ha sido muy publicitada, es que él se reúne con Harvey Colchado en una cevichería. Harvey Colchado está facultado a reunirse, siendo hombre de FICOP, con un abogado apersonado en una causa para conversar de la causa. ¿Qué tenía que hacer Mateo Castañeda ahí? Es lo que está, y por eso está en el problema. Pero ¿qué tenía que hacer Harvey Colchado reuniéndose con él? Así Morán se lo haya centrado. ¿Eso es irregular o no? Forma parte de un operativo que ya estaba anteladamente planificado, ¿no? Y ahí es donde hay que revisar si ese procedimiento era absolutamente regular o, como parece ser, estaba siendo dirigido con un objetivo claro. Operativo de inteligencia. Una celada. Atacar Ya. y de prácticamente desmantelar el Poder Ejecutivo o lo que queda de él, ¿no? Porque desde el momento en que sale Alberto Otárola, ahora detienen al hermano y al abogado, la presidenta Dina Boluarte se Además, queda prácticamente sola. En el organigrama, y ahora le pregunto al coronel Liendo, en el organigrama famoso, que lo pueden poner por favor en pantallas, sale la cabeza del hermano y un pespunte y sale la cabecita con un interrogante. ¿Esto ha sido una operación de inteligencia? Esta es una operación política, dentro de un escenario de guerra política. Y lo que está en juego no son los asuntos jurídicos, bueno, que existen, que están ahí presentes. Lo que está en juego es cómo se ordena el poder político en el Perú, o cómo se establece quién está encima del poder político, quién obedece y quién cumple. Y yo te digo lo siguiente, Philip. A ver, ¿te imaginas qué cosa es lo que están reportando las embajadas en Lima a sus respectivos gobiernos? ¿Cómo analizan los poderes fácticos? Hace 2 semanas le rompen la puerta y ahora el hermano. Exacto, digamos, ¿no? Y más aún, una simple lectura del lenguaje corporal de la Presidente el día de hoy en la tarde muestra una persona no solo agotada, sino convaleciente de operaciones estéticas en un escenario de suprema inestabilidad que evidencia la gran debilidad del gobierno. Tú te preguntas, ¿qué tipo de acuerdo, qué tipo de ejercicio del poder puede realizar un gobierno en la situación actual, el gobierno del Perú? ¿Qué relaciones puede establecer de poder para el beneficio de los peruanos con sus similares de otros países, con grupos económicos? Esa es una consecuencia transnacional, pero quiero incidir en lo que nos ha dicho el doctor. Pues. A ver, Harvey Colchado es un oficial de inteligencia y Carlos Morán es del grupo Grupo Especial de Inteligencia. Son 2 hombres de inteligencia. Entonces, Mateo Castañeda no es un hijo de vecino, pues con todo respeto a los abogados, es un hombre ya hecho y recontraderecho con 35, 40 años de experiencia, fiscal supremo, ha tenido todas las batallas del mundo. Él tampoco va a ser un gil de caer tan redondito a ir a ofrecerle a Colchado y decirle, yo te consigo tu ascenso. No, es que las formas ya se han superado, digamos lo que tú dices, ¿no? Una cevichería. Y en esas condiciones, digamos, la dimensión jurídica, digamos, y su relación con la política se ha trastocado. El Estado jurídico responde a un ordenamiento político, digamos, de poderes fácticos primero que lo legitiman, ¿no? A través de ese ordenamiento jurídico. Eso se ha trastocado, Philip. Antes de ver la nota, le pregunto al doctor Julio César Espinosa. O sea, el papel aguanta todo y esto es espectacular, ¿no es cierto? Vectores y líneas. Pero Wilberto Nicanor Boluarte, a su mano derecha, paralelo en los organigramas, por si acaso, cuando tienes una línea derecha, estableces una relación, casi una correlación de fuerzas en la organización. Mano derecha, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Él no tiene vínculos, Mateo Castañeda, según esto, con los de abajo, sino con el de arriba, ¿correcto? Pero a todos estos de abajito, Carvajal, Reati, Chilla, Verónica, Raquel, Nixon y tal, lo van a apretar, porque hay varios que están en el interrogatorio de los 10 días. Ese es el esquema, ¿no? Pero Víctor Hugo Torres Merino tiene relación con Nicanor, no con Mateo, no con los de abajo.
Y la espectacularidad es el signo de interrogación. ¿Qué le suscita a usted, doctor, penalmente este organigrama? Primero que hay que siempre insistir que un gráfico, un dibujo como este, no hace una organización criminal. Ya. Un gráfico es el método que han utilizado ya desde hace bastantes años en nuestro país, el Ministerio Público y cierta parte de la policía, para intentar construir un caso atribuyendo un delito tan gaseoso, tan amplio, tan impreciso como el de organización criminal. Y es fundamental que los jueces entiendan esto, porque de la noche a la mañana, cualquier reunión de 2 o 3 personas con un simple, digamos, pizarrazo que hacen los policías al momento que formulan un caso, se convierte en un caso pues, de características aparentemente... En la prensa se llama armar el muñeco. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo es que es fundamental también tener presente que el rol del abogado es en este momento tan importante como la del médico que va a intervenir en una situación de emergencia y obviamente tiene que cumplir un deber. Hay un límite, por supuesto que lo hay. No solamente el Código de Ética, el Código Penal establece cuáles son los límites para establecer un margen de actuación dentro de la legalidad o cruzando él. Pero el Ministerio Público tiene que ser absolutamente cuidadoso para construir un caso, sobre todo a partir de un operativo de inteligencia que nadie controla. ¿Qué juez ha controlado todo este operativo? A ver, antes de ver la nota, Juan Carlos, acá hay un copy-paste, como se dice guachafamente. En el último Valquiria, en donde canean a la gente que canea, a la González Yep, allanan al señor Tafur y tal, no estaba Patricia Benedes inmiscuida, pero sí estaba en el grafiquito. ¿Se acuerdan? En el Valquiria más famoso, que es cuando meten a Villanueva, no la allanan a ella ni la detienen, pero estaba Villanueva, pero estaba su foto. Lo único diferente a ello es que ahorita no está la foto de la Boluarte. Desde el punto de vista comunicacional, porque la guerra política tiene comunicación. Claro. ¿Qué le están diciendo a la opinión pública con eso? Esa es la foto de la presidenta. Ese es 1+1. Digamos, ¿no? Y es el diseño, insisto, ¿no? De una operación política. No es una operación jurídica porque está trastocando principios jurídicos, lo que yo entiendo. ¿No? Está trastocando el ordenamiento jurídico, el sentido común jurídico, principios básicos. Entonces, esto es un acomodo de ejercicio de poder porque atrás hay actores. Se están moviendo, se están posesionando ante la debilidad del gobierno. Pero también hay hechos, ¿ya? Y hay hechos concretos, claro. Hechos, a ver. Es un hecho concreto que se le venía investigando al hermano. Así, claro. O sea, hay que ser muy tonto en el país del chuponeo, en que si te estén investigando, no te cuides, o que te reúnas con prefectos, subprefectos, lo que sea, porque te están investigando. Con un uso político del poder muy básico. Pero eso lo sabe la presidenta, y ella varias veces salió a defender al hermano públicamente, ¿cierto? Ese es un caso. La presidenta es impopular por sus viajes, eso depende de ella. Por los Rolex, eso depende de ella. Por las cirugías, eso depende de ella. Pero no hay delito de ser antipático. No. La antipatía o la torpeza o el bajo nivel del ejercicio de la política no es delito. ¿Correcto? No. Tampoco el ser abogado te hace delincuente a ti, porque si no el doctor pues nunca sería abogado de nadie. Pues el abogado del corrupto, el abogado del sinvergüenza, el abogado del ladrón. Los abogados no son culpables e inocentes de las causas que defienden, ¿cierto? Ni se definen por el tipo de caso que patrocinan, sino por el modo como plantean o cómo hacen el plan de defensa. Pero es importante lo que tú resaltas. ¿Por qué el gráfico superior con un signo de interrogación? Porque en la práctica están investigando indirectamente a la presidenta. ¿Y quién lo está haciendo? Un fiscal provincial que no tiene competencia absoluta para hacerlo. Pero en la práctica sí lo están realizando. Toda esta construcción tiene como objetivo, evidentemente, llegar al punto, digamos, superior de esa suerte de pirámide. Lo voy a poner en términos castrenses. En el ejército, marina, aviación, policía, hay un grupo de inteligencia y otro de contrainteligencia. ¿En qué casos la contrainteligencia puede investigar al comandante general del ejército, al comandante general de la marina, al teniente general de la FAP? ¿En qué momento un coronel, y le ha tocado ser teniente también aliendo de inteligencia, podías investigar al número 1?
en principio, en ningún caso, porque rompes la estructura de la jerarquía. Y cuando se produce, o si es que se produce, depende del Consejo del Alto Mando. Ellos son del Estado Mayor. Del Estado Mayor, pero del alto mando está encima del Estado Mayor, es el conjunto de los generales, digamos, más poderosos, los que tienen mando de operaciones, los que llevan el ritmo de la institución, porque en las Fuerzas Armadas hay institucionalidad. Aclaro esto porque Villena, y con esto antes de la nota digo, Villena ha salido a defender y ha pedido la inmediata restitución de Harvey Colchado. Villena, además, siendo fiscal de la Nación, dice: voy a investigar al ministro del Interior que ha firmado la salida de Harvey Colchado y a la presidenta de la República. Esa es una acción política. La colisión, o sea, es directa, es un vector a la cabeza de la presidenta y lo han puesto por escrito. Ahora sí, veamos la nota del día de hoy. Muy buenas tardes, nosotros estamos transmitiendo en vivo, entonces, pasada la 1 de la tarde, está saliendo Nicanor Boluarte, acompañados de agentes de la DIVIAX. Señor Nicanor, usted es parte de esta organización, ¿qué responde? Más adelante. Enmarrocado y con el rostro cubierto intencionalmente por una mascarilla, el hermano de la presidenta Dina Boluarte fue sacado de su casa por la policía para ser llevado a la prefectura de Lima, detenido. Señor Nicanor, usted es parte de esta organización, ¿qué responde? ¿Cómo responde? Más adelante. Niego absolutamente todo. ¿Pagó sobornos a sus prefectos? A nadie. No tengo ningún orden. Soy inocente. Señor, salga. Entre alaridos de inocencia mientras era subido a un vehículo policial, Nicanor Boluarte no esperaba la detención preliminar que se dictó este viernes en su contra. La sorpresa fue para él y para sus familiares que lo acompañaban en su casa al momento de la intervención policial. Señora, usted es familiar, ustedes ingresaron. Señora Vilma, usted... ¿Cómo responde? Primero. Yo, por favor. No. No voy a dar ninguna declaración. Solo quiero que respeten a la familia. ¿Habló con su hermana usted hoy día? Ahora Nicanor pasará 10 días detenido, pero con la posibilidad de que esto se extienda cuando la Fiscalía pida al Poder Judicial que la detención preliminar pase a ser preventiva. Soy inocente. Señor, salga. Es ya una técnica muy recurrente que utiliza el Ministerio Público y que en algunos casos los lleva a resultados eficientes, digámoslo así, porque en esos días ciertamente la Fiscalía puede recopilar actos o evidencia material, ¿no? Documental, que le va a permitir dar ese siguiente paso, ¿no? Junto al hermano de la presidenta Boluarte fueron detenidos 7 personas más que, según tesis del Ministerio Público, integrarían la organización criminal Los Guayquis en la Sombra. Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, presunto líder de la red criminal, habría gestado una cadena de acciones ilícitas consistente en copar la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho ministerio, a través de las designaciones ilegales de subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político Ciudadanos por el Perú. Un tercer hecho que se le imputa es su injerencia en el nombramiento de Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provías Descentralizado. El hermano de la presidenta de la República dijo: Dina Boluarte necesita hacer una buena gestión, por lo que en octubre del 2023 habría recibido la propuesta ilícita de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra a través de Víctor Hugo Torres Merino para que asuma la dirección ejecutiva de Provías Descentralizada. El esquema de la organización criminal que tiene el equipo de fiscales dirigido por Marita Barreto ubica a Nicanor Boluarte como el cabecilla de la banda. Los, por decirlo de alguna forma, lugartenientes de Nicanor son Víctor Torres Merino y Mateo Castañera Segovia. El primero es un hombre de confianza de Nicanor que cumplió la función de operador político en la recolección de firmas para la inscripción de su partido, usando a los prefectos y subprefectos que habían designado de forma irregular. El investigado ocupa el cargo de Coordinador Nacional de Economía y Recursos Financieros, donde se define como
es responsable de incentivar y promover y gestionar recursos económicos, financieros y logísticos para el desarrollo y funcionamiento de la organización en todos los niveles. Por su parte, Mateo Castañeda Segovia, quien era abogado de Dina Boluarte y que se habría acogido a la colaboración eficaz en las últimas horas, habría tenido la misión de neutralizar las investigaciones del EFICOP contra Nicanor. El abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia buscó obtener el archivamiento de las investigaciones a cargo del EFICOP contra Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, ofreciendo acuerdos ilícitos al coronel de la policía Walter Lozano Pajuelo y al coronel Harvey Julio Colchado Guamaní, quienes han integrado el equipo especial de la policía de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Con ello, buscó obtener información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra. Vemos que hay colaboraciones que han durado 2, 3, 4 años y no se llegan a cerrar. Cuando uno trata de entender por qué no se cierran estos procedimientos de colaboración eficaz, allí encontramos una explicación. ¿Por qué? Porque quizás una persona doblegada desde un inicio por esta medida de detención preliminar, apresuradamente, por tratar de salir del problema inmediatamente y conseguir su libertad, decide brindar cierta información que luego no está en capacidad de corroborar. La organización criminal tiene, según Fiscalía, 22 integrantes, de los cuales solo a 8 se les ha pedido prisión preliminar. Entiendo que en muchas ocasiones ocurre esto porque no todos los, entre comillas, integrantes de una organización criminal están en el mismo nivel, ¿no? Normalmente, como parte de la estrategia de investigación que tiene el Ministerio Público, muchas veces ellos deciden pedir la detención preliminar sobre las cabezas, ¿no? Sobre los cabecillas o líderes. En el camino habrían algunos que ya están sucumbiendo a la presión y se estarían acogiendo a la colaboración eficaz, como sería el caso del ex abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda Segovia. Le pido al público prospectiva, ¿ya? El día de hoy han pedido levantar el secreto de las comunicaciones de Patricia Benavides con respecto, ¿por qué? Por una denuncia constitucional en donde supuestamente la congresista Patricia Chirinos presentaba denuncias y se tramitaban rápidamente en la fiscalía y supuestamente obedecía eso a una coordinación oscura, ¿ya? Entonces, eso es una solicitud que tiene que ver Checli Soria, el juez supremo, institución preparatoria. Pero después han declarado infundado el requerimiento de salida del país de Patricia Benavides. Es decir, la señora tiene todo expedito para regresar el 6. Pero además el día de hoy, y acá hay una derivada importante, hasta donde se ha sabido, Villanueva ha ido a comparecer, el famoso filósofo, con respecto al cerco que habría hecho Belabarba, José Domingo Pérez, el EFICOP, le hace Harvey, contra Alan García. Y el escándalo, todavía no se sabe más detalles que esto que es escandaloso, que Villanueva ha dicho, me firmó un libro y luego abrió un vino, me dijo, brindemos, porque Alan se murió, ganamos. A ver, si llega Patricia Benavides, Gorriti va a estar en problemas, ¿o no? Y Belabarba va a estar en problemas, ¿o no? A ver, con seguridad, allí hay evidencia suficiente para generar lo que varios sectores han reclamado. Ha habido algún tipo de negligencia, de inducción, de hecho extraño en todo el operativo que finalmente concluyó con el suicidio de Alan García. Se justifican ante el surgimiento de tantos datos como los de hoy día, que la fiscalía, una fiscalía realmente autónoma, genere una investigación por eso. Fíjate que estamos en un tema en el que además el testigo estrella de los últimos meses está brindando esta información. O sea, le creemos a Villanueva ciertas cosas ya, y estas no le vamos a creer. Para que lo vaya pensando leyendo en la pausa, el que a hierro mata, a hierro muere. Regresa Patricia Benavides. ¿Lo van a detener preliminarmente a Gorriti? ¿Va a destituir a Belabarba? Lo puede hacer, ella puede sacar de un plumazo, está entre sus prerrogativas, es sacar a Belabarba y sacar a José Domingo Pérez, como sacar a Marita. Y ella también puede hacer igualito, armar un muñeco lindo y lo mete preso a Gorriti. 10 días. Y a Romina Mela.
y a sus atláteres de la prensa, y a Morán. El que hierro mata, hierro muere. Ya está craneando, ya puso su cara ya el coronel Liendo. Harvey, hermano lindo, Harvey nos escucha todos los días. Sordera, Harvey, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio, la radio con Feo de Willax Televisión. Harvey, Audifón, tiene la solución para tu propia audición con la mejor tecnología. ¿Habrá grabado Harvey a Mateo Castañeda? Si lo grabó, no lo puede mostrar porque sería ilegal. Harvey, ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. O como tú le escuchas bien, te habló el oído Mateo Castañeda. En Audifón, caracterizados por tener especialistas capacitados para darte, Harvey, el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audiciones en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Hay una frase que no sé quién la dijo, como no está huevo duro acá, ¿no? Roma no paga traidores. La traición es lo peor que puede haber. Cuando hay una rebelión y querían defenestrar al César y no lo podían hacer, corría a cuchillo cualquier cantidad, por si acaso. Y hablando de ello, Irudet, hay que mantener Irudet a la mano. Fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma, Irudet es aliado contra golpes, hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de tu piel, mi querido Harvey, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudet, tenlo a la mano, pausa, regresamos. Floril Smart Gamer alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer.